La familia de Cayo Mario es de origen desconocido, aunque sabemos algo de los precedentes familiares más inmediatos, así como los nombres de su padre y su madre. Su padre tenía un nombre similar y su madre se llamaba Fulcina. Estos nombres no están dentro de las listas de los magistrados más influyentes de Roma, por lo que no debieron ser ilustres, sino desconocidos en el panorama aristocrático y social romano. Los orígenes de Mario son muy confusos, ya que la carencia de información hace pensar que su familia consiguió la ciudadanía en etapas muy tardías, potenciados por la familia de Metelo. No obstante, sabemos que, con el tiempo, la familia de Mario llegó a ser muy influyente en la ciudad de Arpino, participando en el ordo ecuestre de esta ciudad, aunque hay que matizar que eran familias que recientemente habían conseguido dinero y poder a un nivel muy local. Cayo Mario nació en las cercanías de la ciudad de Arpino en el año 157 a.C. y se le enseñó a realizar diversos trabajos agrícolas. No sabemos con exactitud qué educación recibió, aunque sí tenemos constancia de que no fue una educación académica, ya que no tuvo nociones de griego o filosofía, algo que era esencial en la educación de los aristócratas romanos. La limitación económica de la familia de Mario no le proporcionó un esclavo griego que hiciera las veces de preceptor. Sin embargo, durante su periodo formativo, destacó en la fuerza, valía y constancia por haberse criado en el campo. Estas características hicieron que Cecilio Metelo, patrón de sus padres, se fijara en el joven Mario y le promocionase en su carrera cívica, comenzando por el campo militar. Para Mario, la única forma de salir de Arpino y promocionarse en la ciudad de Roma era a través del ejército, donde sus hazañas podrían proporcionarle votos, dinero y fama que provocasen que fuera elegido para las diferentes magistraturas. De esta forma, Cecilio Metelo lo acogió como uno de sus protegidos y le propició que consiguiera un cargo en el ejército. Sus primeras campañas fueron en Hispania durante las guerras celtibéricas. En Hispania habían estallado las guerras celtibéricas, aunque se había llegado a un momento pacífico desde el mandato de Tiberio Septimio Graco. Sin embargo, los problemas retornaron cuando en el año 142 las tropas de Olónico rompieron el armisticio con Roma y decidieron atacar las posiciones romanas. El Senado decidió enviar a Cecilio Metelo el Macedónico, el cual consiguió éxitos en Hispania como la conquista de Contrevia. Pero cuando este retornó a la capital, la situación volvió a ser crítica para los romanos, hasta que se envió en el 134 a Escipión Emiliano. En investigación se ha discutido mucho sobre el momento en el que debió llegar Mario a Hispania. Muchos describen que fue durante la campaña de Cecilio Metelo, cuando partió hacia Hispania, mientras que otros explican que fue en los años posteriores. Sea como fuere, Hispania se convirtió en el campo de formación militar de Mario, donde destacó como un hombre capaz en este ámbito. La llegada de Escipión Emiliano a la Celtiberia y en concreto a la ciudad de Numancia le supuso una experiencia valiosísima de la que con posterioridad se valdría para realizar su reforma. Publio Cornelio Escipión Emiliano, cuando arribó a Hispania, ya tenía un gran currículum tras haber destruido ciudades como Cartago, por la que el Senado decidió enviarle a Numancia para determinar con la guerra y con la ciudad que tantos problemas había causado a Roma. En su ejército parece que participaron numerosas figuras como Yugurta, Polibio, Cayo Graco y el propio Mario. La situación en las legiones destacadas en Hispania era muy precaria, por lo que Escipión Emiliano decidió reforzar la disciplina y acabar con los malos hábitos de sus fuerzas. Escipión Emiliano reestructuró el ejército de manera que cada legión debía encargarse de sus aparejos personales y prescindir de todo tipo de lujos, de modo que se redujo el equipo militar a lo esencial para la campaña. Asimismo, eliminó la comitiva y los entretenimientos banales de los legionarios, evitando que los acompañaran caravanas de comerciantes y prostitutas para divertirse, beber, apostar y comerciar. Los obligó a cargar sus propios alimentos y raciones para que evitaran la tentación de dirigirse a los mercaderes y comerciantes. No solo los disciplinó y evitó distracciones que los haría más vagos, sino que también los obligó a vestirse con prendas útiles para el terreno en el que estaban, adoptando el sagum, una prenda de lana de tradición hispana. Escipión Emiliano dio ejemplo de todo ello, siendo el primero en ser partícipe de sus reformas, por lo que tras muchos esfuerzos convirtió en poco tiempo unas tropas desmoralizadas en una máquina de guerra, eficaz y lista para el combate. Mario tomó buena nota de todo aquello y quedó maravillado de las reformas de Escipión Emiliano. En el año 133 fue el último para la ciudad de Numancia. Las fuerzas de Emilión Escipiano construyeron un grandísimo cerco alrededor de la ciudad, rodeándola con un muro de madera y posicionando diversos campamentos, gracias a lo cual lograron su derrota y rendición. Durante este asedio, Mario participó dentro del Estado Mayor de Escipión Emiliano, aunque no se nos describe mucho su participación en esta guerra, más allá de que eliminó a un bravo enemigo delante de su general, por lo que recibió numerosos vítores y distinciones. Mario había destacado como militar, hasta el punto de que Escipión llegó a comentar
que podría llegar a ser un comandante muy válido. Mario destacó en la Celtiberia como un militar capaz con apenas 25 años de vida. Sin embargo, no sabemos con seguridad cuáles fueron sus actos en los años sucesivos, aunque hay investigaciones que apuntan en que se quedó en Hispania para participar en algunas empresas punitivas una vez que Numancia cayó. Tras el regreso de Mario a Italia, la investigación ha supuesto que se dedicó a crear y ampliar una red de contactos que le permitiesen promocionarse en la política. Cayo Mario trató de conseguir la questura, una magistratura con la que empezar su carrera política, a través de la administración judicial y militar de la ciudad. Sin embargo, sea como fuere, se tiene constancia de que la primera magistratura que consiguió fue la del Tribunado de la Plebe durante el año 119. Mario, ahora como tribuno de la plebe, comenzó a separarse de la inclinación política del que fuera su patrón, Mételo, y pasó a alinearse más con los populares. Bajo su tribunado consiguió aplicar ciertas leyes, una de las cuales consistió en una modificación en los comicios centuriados que eliminaba la pasarela con la que debían pasar los ciudadanos para ejercer su voto, ya que en este lugar los más ricos podían influir en la plebe. Sin embargo, la aplicación de esta ley a través de la Asamblea Popular lo enemistó con el Senado, quienes pidieron que se presentase para denunciarlo por las irregularidades de esta ley. Aunque el cónsul Cota y Mételo le recriminaron, parece que Mario se salió con la suya y consiguió ratificar su ley. Mételo, quien lo había promocionado, se acabó distanciando de él. No obstante, Cayo Mario no molestó solamente al Senado con sus reformas, sino que también llegó a ganarse el odio de la plebe cuando se votó en contra de una nueva ley que haría mayores reparticiones de trigo entre la plebe urbana, algo que le recriminaron y con posterioridad influiría en la elección de nuevas magistraturas. El malestar causado por las leyes le impidió salir elegido en las dos modalidades de la magistratura de edil de Roma, por lo que no ejerció ninguna magistratura hasta que salió elegido como pretor en el año 116, aunque no sin polémica. El Senado lo acusó de cohecho en su elección, aunque acabó siendo elegido y absuelto de esta acusación. La pretoría de Mario fue muy buena y le granjeó que le concedieran una propretoría al término de su año en Hispania. En el año 114, Mario partió hacia la Hispania ulterior, donde se dedicó a pacificar la provincia y a luchar contra las poblaciones más hostiles, granjeándose una muy buena reputación y afianzando la confianza del pueblo en su figura. Sabemos que a su vuelta de Hispania, en el año 112, se casó con Julia, una mujer de familia aristocrática. La fecha exacta del enlace no se sabe con seguridad, aunque algunos historiadores postulan que pudiera ser en torno al año 110. Este enlace acabó siendo fundamental en la historia de Roma, pues influyó en el modo de ver las cosas de Julio César, pues Julia era la tía del futuro dictador. El panorama político de Cayo Mario no se estancó, y cuando saltó toda la trama de traiciones y especulaciones de Yugurta, el africano había asesinado, sobornado e influido en la política romana durante los años anteriores, por lo que el Senado acabó por declararle la guerra en el año 110 y enviar a Postimio Albino a África a luchar contra él. Sin embargo, la situación y descuido de las legiones romanas en los territorios númidas era muy mala. Abandonados a los sobornos y a la dejadez de sus mandos, esta situación provocó que el Senado reuniese un ejército para ponerlo al mando de Cecilio Mételo y como legado a Cayo Mario. Ante la situación de crisis romana, ambos prohombres marcharon a África, donde se encontraron una situación muy similar a la que encontró Escipión Emiliano en Hispania, unas tropas desmoralizadas, vagas y con tendencia a la insubordinación. Asimismo, observaron que las legiones estaban acompañadas por un gran número de comerciantes y meretrices que enviciaban a los legionarios. Nada más llegar, Mario, como ya hiciera Escipión en Numancia, decidió eliminar ese cortijo y mandó que para fortalecer a los legionarios se debiera levantar un campamento en otro lugar, obligándolos a ejercitarse y movilizarse, evitando así el sedentarismo y disciplinándolos mucho más. Mario los entrenó y obligó a llevar sus pertenencias para que cada legionario se responsabilizara de ellas. Las provisiones eran directamente entregadas a los legionarios para que, de esta manera, no se especulara con la comida. Mario fomentó la movilización y las tropas acabaron por estar recuperadas e insertadas en una verdadera disciplina militar. Yugurta sabía que era muy improbable derrotar a las legiones romanas en un combate campo abierto, por lo que intentó sobornarlos, pero falló en esa ocasión, y para ganar tiempo prefirió enviar emisiones de pactos. Las tentativas de pactos no funcionaron y los ejércitos de Roma avanzaron más por los territorios africanos, llegando a conquistar la ciudad de Baga. Yugurta, al verse acorralado, prefirió refugiarse con su ejército en las montañas cercanas al río Mutul. Sea como fuere, las legiones romanas avanzaron hasta esta posición hacia el año 108 a.C. Las tropas romanas tuvieron que abastecerse en las regiones más fértiles durante la persecución de Yugurta. El río Mutul era clave para ello.
pues era una zona acuática entre los desiertos que componían los territorios númidas. En este río, Yugurta sabía que los romanos necesitaban reabastecerse, por lo que desplegó sus ejércitos bajo el mando de Bomilbar, mientras que ocultó su caballería y las mejores tropas de infantería en el camino que suponía que deberían seguir los romanos. Mételo se dio cuenta del engaño obvio de Yugurta, por lo que preparó una pequeña fuerza de caballería del cuerpo principal, mientras que el resto avanzaba hacia el río para poder abastecerse de agua. La caballería tenía como objetivo hacer un pequeño campamento en el río, mientras que el ejército romano se dirigía contra las tropas desplegadas de los númidas, con el fin de ahuyentarlos y poder abastecerse. La batalla comenzó cuando Yugurta ordenó a sus tropas cortar la retaguardia de los romanos, ocupando la montaña por la que acababan de pasar, y la caballería númida se lanzó contra los romanos. La batalla se desarrolló en pequeños combates, ya que no hubo un choque general de ambos ejércitos. Yugurta envió a Bomilcar a que cortara el acceso de las tropas de caballería que se había separado, con el fin de que no pudieran auxiliar al cuerpo del ejército. Sin embargo, Cayo Mario, que había conseguido reorganizar un grupo de más de 2000 hombres, se lanzó contra los númidas para evitar que Mételo cayera. Acto seguido consiguió desorganizar las fuerzas de Yugurta en la montaña para, después, marchar contra la retaguardia enemiga. La caballería que había enviado al principio consiguió derrotar a los númidas y unirse a los ejércitos de Mario y Mételo. Tras esto, pudieron celebrar la victoria en un campamento donde se reunieron todas las fuerzas romanas. La batalla del río Mutul fue un impulso para la carrera política de Mario, por haber sido capaz de ordenar y organizar el ejército, siendo él mismo ejemplo de lo que debería ser un buen legionario. Estas acciones que había realizado Mario llegaron a los oídos de los romanos, concediéndole una fama totalmente merecida. Sin embargo, esto provocaba la envidia de Mételo, quien era el general en jefe de la campaña de África, que miraba receloso a su victorioso legado. Mientras aún se hallaba Mario en África, ocurrió el desastre de Vaga, en el que la ciudad pasó al lado de Yugurta, eliminando a la guarnición romana que había puesto Mételo. No obstante, el encargado de las tropas de Vaga, Turpilio, un cliente de Mételo, consiguió sobrevivir gracias a su buen hacer en esta ciudad. Esto le sirvió a Mario para eliminar a uno de los clientes de Mételo y debilitar así su figura. Mario consiguió que juzgaran a Turpilio por traición y su patrón se vio obligado a condenarlo a muerte. Con el tiempo, se vio que el encargado de la guarnición Vaga no había cometido acto de traición y las legiones romanas de África se pusieron de luto. Todos menos Mario, que se alegraba de haber debilitado a Mételo. Hacia el año 107, la campaña se había estancado y Mario pensaba presentarse ese año al consulado. Mételo, en un principio, no le permitió marchar a Roma bajo muchas amenazas, si bien accediendo a que Mario partiera para Roma. La investigación ha discutido acerca de este movimiento de Mételo, pues quizás lo hizo con el fin de que Mario llegara tarde a presentar su candidatura y que así no saliera elegido. No obstante, parece más una exageración para elevar el valor de Mario en esta acción. Mario consiguió llegar a Roma en menos de 12 días y presentar su candidatura, la cual fue muy apoyada, ya que prometió solucionar el problema de Yugurta antes que Mételo si le permitieran ejercer la magistratura. Mario fue elegido cónsul para ejercer el cargo del año 106, pero el Senado no le dio ninguna provincia. Esta situación fue aprovechada por los partidarios de Mario, llegando a oídos del tribuno de la plebe Tito Manlio Mancino, quien ejerció los poderes de su magistratura para darle el mando de la provincia de África a Mario. El Senado acabó aceptando tal premisa, aunque lo dotó solamente de una legión y los refuerzos necesarios para cubrir las bajas de África. Al verse privado de poder reclutar una nueva legión, comenzó a reorganizar las fuerzas que tenía Mételo en África. Asimismo, comenzó a contratar tropas aliadas en las poblaciones no romanas y llamó a veteranos que habían servido en otras guerras para que le sirvieran en su causa. Consiguió alistar a los soldados ciudadanos de manera tradicional, pero observó que la plebe arruinada no podía participar aunque quisiese, por lo que Mario se centró en los capites censi para emplearlos como soldados. Sin embargo, para armarlos tuvo que valerse de la ley militar de Cayo Graco, que obligaba al Estado romano a sufragar el equipo de las legiones. Este reclutamiento, que no era la primera vez que se hacía, junto con la ley de Cayo Graco, comenzó a estandarizar el equipo del ejército en su estructuración. Con esta reforma, el nuevo cónsul estandarizó el casco de bronce o del tipo colus, el escudo ovalado y como ornamento ofensivo 2 lanzas, una espada y una daga. Mario había conseguido generar un nuevo ejército sufragado por el Estado, que se comprometía a estar con él en su campaña. Mario vio obsoleto el sistema legionario y generó una nueva forma de combatir basándose en cortes y no en manípulos. La investigación explica que este sistema no es propio de Mario, sino que debió utilizarse por Escipión Emiliano en las guerras numantinas. Mario reformó las legiones y cambió la estructura, con lo que una legión pasó a estar formada
por 10 cortes de 480 hombres cada una, y cada corte estaba dividida en 6 centurias de 80 combatientes. Mario se deshizo de los cuerpos itálicos para pasar a reclutar auxilia, es decir, población no itálica que combatía a la manera de cada pueblo. Estos auxiliares se distribuían entre la infantería o la caballería romana según la especialización. Los auxiliares luchaban por Roma para, al terminar, ser licenciados y conseguir una ciudadanía romana. Mario, al librarse de la estructuración manipular, comenzó a desarrollar una estrategia de 3 líneas compuestas por estas cortes y auxiliares para que sirvieran de fuerza de choque junto con la caballería. La investigación ha explicado cómo esta reforma bebe mucho más de lo que hiciera Escipión Emiliano en Numancia, puesto que, además de reestructurar el ejército, los disciplinó a la manera de Escipión. Cada uno debía encargarse del mantenimiento y los víveres que debían portar. Asimismo, debían cargar todo el equipamiento que le fuera necesario en combate, por lo que se comenzó a denominar como mulas a las legiones de Mario. Aún así, esto agilizó los movimientos de las legiones, permitiéndoles una mayor velocidad de desplazamiento. Cuando ya hubo organizado y reclutado sus nuevas tropas, mandó a Aulio Manlio a África, con todo lo necesario para preparar la llegada de sus legiones. Mientras tanto, Mario ultimaba los preparativos, y tras esto marchó hacia África. Las tropas romanas desembarcaron sin ningún contratiempo. Como debía acabar con la guerra cuanto antes, también a modo de entrenamiento decidió construir y quemar ciudades que iban encontrando a su paso, cortando a la vez los suministros y acabando con quienes eran leales a Yugurta. En verano del año 108, las tropas de Mario estaban tan disciplinadas como las veteranas de Mételo, lo que les permitió obtener victorias como la toma de Capsa o la fortaleza del río Muluchula, donde se hallaba el tesoro de Yugurta, uno de los núcleos de resistencia númida. Sin embargo, la guerra se prolongó más de lo que Mario quería, ya que la campaña siguió en esas líneas hasta el año 105 o 106, momento en el que los ejércitos de Mario acabaron por obtener el triunfo, no gracias a su general, sino a un oficial de su ejército, Sila. La guerra contra Yugurta debía terminar cuanto antes, por lo que acabaron por enviar a Sila a obtener una reunión con Boco, suegro del númida. En esta reunión, el oficial romano destacó por su capacidad persuasiva, consiguiendo que en ese año Boco traicionase a Yugurta y se lo entregara a Sila y a los romanos. El triunfo diplomático se lo apropió Mario, deseoso de que lo aclamaran como imperator y de celebrar su primer triunfo. Roma consiguió vengar la traición de Yugurta y nombró a Boco como amigo de Roma, cediéndole una parte del territorio de su yerno. Sin embargo, la celebración de Mario fue interrumpida por la noticia de los peligros en el norte, ya que los territorios romanos estaban siendo amenazados por los cimbrios y los teutones. Mario sabía que no podría ser elegido cónsul una segunda vez, ya que era ilegal, pero aún así marchó hacia Roma para celebrar el triunfo sobre Yugurta e intentar salir reelegido en el consulado. La necesidad de defender las fronteras del norte del ataque de los pueblos cimbrio y teutón le permitió obtener de nuevo el cargo, y acto seguido celebró el triunfo de su campaña en África con un gran desfile que encabezó Yugurta apresado y todos sus tesoros. No obstante, las celebraciones se vieron rápidamente interrumpidas, pues Mario debía organizar y preparar un nuevo ejército que se enfrentase a los cimbrios y teutones. Su segundo consulado en el año 104 solamente le sirvió para entrenar a sus tropas, aprovechando que los cimbrios y teutones todavía no eran un peligro inminente. Al ver cómo se acercaba el fin de su segundo consulado, Mario se propuso que los legionarios y los ciudadanos lo volvieran a reelegir como cónsul en el año 103, ya que no veía con buenos ojos que él estuviera como procónsul y que hubiera otro general en ese territorio. Milagrosamente, Mario obtuvo su tercer consulado junto a Lucio Aurelio Orestes. No obstante, el prematuro fallecimiento de su colega le hizo retornar a Roma para volver a presentarse a las elecciones, consiguiendo, gracias a la intervención del tribuno de la plebe, Lucio Apuyelo Saturnino, que lo reeligiesen por cuarta vez en el año 102. Su cuarto consulado se destacó por entregar tierras a los veteranos de su ejército en África. El año 102 fue el año clave para la campaña contra los cimbrios y los teutones, puesto que junto con su colega en el cargo, Quintio Lutanasio Cátulo, marchó hacia el norte. Ambos cónsules se dividieron el trabajo. Mario se encargaría de los teutones y de los ambrones en la cuenca del Ródano, mientras que su colega Cátulo se enfrentaría a los cimbrios en la cuenca del río Adigio. Durante este primer año, las acciones de Mario consistieron en dirigir el ejército hacia los Alpes. Se tiene constancia de que Mario mandó a excavar unos grandes fosos y que funcionarían como canales para que pudiera abastecerse desde el mar. En esta posición, Mario recibió a los teutones, aunque no presentó batalla, pues no quería enfrentarse en ese momento a los germanos, a pesar de las continuas provocaciones. La pasividad de Mario ante los ataques de los teutones, los cuales no recibían ninguna
réplica hizo que los germanos se marcharan en esta posición hacia los Alpes. No obstante, cuando ya se hallaban lejos, Mario comenzó a perseguirlos. Tras unos días de persecución, Mario decidió acampar en una posición que bloqueaba el acceso al río Arc. Los germanos sabían de esto y cortaron los suministros de agua de los romanos, algo que le sirvió a Mario para infundir valor en sus tropas y decirles que si querían beber y saciar su sed debían derrotar a los germanos. En esta batalla, los romanos hicieron una carnicería, pues asesinaron a la gran mayoría de los germanos. Los romanos, tras derrotar a los germanos que se hallaban ahí, se retiraron durante la noche, aunque sabían que podían estar en peligro, pues el campamento no estaba bien dotado de defensas. Al día siguiente, otros grupos de germanos comenzaron a movilizarse y agruparse para enfrentarse contra los romanos. Los romanos se movilizaron hacia el este y Mario mandó a Marco Claudio Marcelo que fuera con un contingente hacia los bosques para, cuando los romanos atacaran, salir y derrotar su retaguardia. La estrategia de Mario pasaba por hacer descansar bien a sus tropas y al amanecer realizar una formación frente al campamento y enfrentarse contra los teutones. En esta batalla, los teutones cargaron contra los romanos, los cuales se hallaban sobre una ladera. Los teutones arremetieron contra las líneas y aunque estaban cansados, consiguieron poner en aprietos a los romanos. No obstante, Claudio Marcelo, con sus tropas, destruyó su retaguardia, provocando que cayeran en esta batalla. Los romanos continuaron el avance hacia el campamento enemigo. En ese lugar, las mujeres y los niños se suicidaron, prefiriendo la muerte antes que la rendición a Roma. A pesar de todo, Mario pudo esclavizar a muchos de los pocos supervivientes de la batalla y a la toma de su campamento. Algunos de ellos se retiraron de la región, escapando de la muerte y de los territorios romanos. La suerte acompañó a Mario en su victoria contra los teutones y los ambrones, pero la suerte de Cátulo no fue la misma. La derrota de Cátulo llegó al Senado, que pidió a Mario que regresara para reelegirlo ellos mismos como cónsul. De modo que durante el año 101 tuvo lugar su quinto consulado, el cuarto consecutivamente. Mario, durante el año 101, decidió unir fuerzas con Cátulo y enfrentarse a los cimbrios juntos. En el Po, ambos ejércitos persiguieron a los germanos que se hallaban ya en territorio romano. Los cimbrios habían llegado a Aquilea y desde allí ambos ejércitos se citaron en la llanura de Bércelas. La batalla comenzó por la mañana, en una llanura cubierta de niebla en la que el viento soplaba hacia los cimbrios. Mario hizo que los romanos pulieran sus cascos de bronce para que brillasen ante los cimbrios y que de esta manera decayera su moral. En esta batalla, Mario introdujo un cambio en el armamento de los legionarios, modificando el pilum para que la parte metálica se doblara y que los enemigos no pudieran devolvérselos. Los ejércitos avanzaron lentamente hasta formar una línea cerrada. Las infanterías avanzaron, pero la caballería germana se perdió con la niebla, lo que la hizo vulnerable ante la caballería romana, que la atacó y la aniquiló. Las infanterías chocaron, pero el ejército que Mario dirigía atacó por las alas y se llevó el crédito de la victoria, provocando una enemistad con Cátulo. El calor y el polvo fueron clave en la victoria de los romanos, haciendo que los cimbrios supervivientes huyeran a su campamento. La persecución romana hacia los campamentos cimbrios fue tan cruenta como la batalla, pues las mujeres ofrecieron tanta resistencia como sus hombres, aunque compartieron el mismo destino. Ambos generales fueron aclamados por esta victoria, aunque Mario consiguió llevarse más mérito. A pesar de la enemistad inicial durante la celebración en Roma, Cátulo se acabó uniendo a los festejos de Mario. Después de los festejos, la decisión de Mario de dotar de la ciudadanía romana a algunos de sus auxiliares fue considerada ilegal, aunque se lo acabaron permitiendo. El éxito militar de Mario le granjeó gran número de redes clientelares que habían ganado al hacer su reforma militar, ya que muchos de sus proletariados ahora lo votaban y muchos de los que consiguieron la ciudadanía lo seguían en sus decisiones políticas. El sexto consulado se lo concedieron durante el año 100, como consecuencia de su éxito contra los germanos. No obstante, el cónsul no era tan hábil en la política como en el ejército, por lo que se tuvo que aliar con Lucio Apuleyo Saturnino como tribuno de la plebe, para que salieran sus propuestas legales, como la dotación de tierras a muchos de sus veteranos. No obstante, esta alianza fue demasiado lejos cuando Saturnino comenzó a ordenar el asesinato de sus rivales políticos, creando una inestabilidad en Roma y una serie de revueltas que acabaron con la aprobación de una ley que encargaba a Mario solventar la situación. Mételo, el cual había sido exiliado fruto de las políticas de Mario, acabó retornando a la capital gracias a un decreto del Senado. Los descontentos políticos de Mario provocaron que se retirase de la política, aunque algunas investigaciones hacen referencia a un retiro para provocar una nueva guerra y que el pueblo lo instancia a volver. Mientras se hallaba en su retiro, en Roma, muchas de las leyes que había promovido fueron derogadas,
y a muchos itálicos se les retiró la ciudadanía porque la habían conseguido de forma fraudulenta. Sin embargo, la crisis comenzó cuando Livio Druso propició una equiparación en ciudadanía entre itálicos y latinos, algo que provocaría que Mario perdiera los apoyos que tuvo al introducir más masa ciudadana y no tener lazos con ellos, por lo que ordenó el asesinato de esta, provocando una guerra entre itálicos, latinos y romanos. La denominada Guerra Social o Guerra de los Aliados comenzó en el año 91, tras el asesinato de Livio Druso. Sin embargo, la participación de Mario en este conflicto fue muy limitada, aunque resultó victorioso. Mario se llegó a encargar de las tropas que había en el norte una vez que Rutilio Lupo falleció. Aunque sus victorias no fueron de primer orden, en el año 89 los ejércitos de Mario se unieron a los de Sila, consiguiendo derrotar a los itálicos. Tras la aprobación de varias leyes, los itálicos y latinos que no se habían alzado contra Roma consiguieron la ciudadanía, mientras que los otros perdieron sus territorios. Sea como fuere, este conflicto fue esencial para el alzamiento de Sila en pos de Mario, que se veía relegado por la edad. El Senado le concedió a Sila el mando de las tropas contra Mitridates del Ponto por delante de Mario, algo que no gustó al excónsul, pues veía en esa guerra una forma de seguir acumulando poder. El año 88 fue clave en la vida de Mario, pues pidió a Sulpicio Rufo, un tribuno de la plebe, que frenara la decisión del Senado en una asamblea popular. Esto no funcionó, puesto que Sila no aceptó la decisión de esa reunión. Sila marchó hacia Nola, donde estaba el ejército del que el Senado le había dotado y desde donde iba a marchar hacia el Ponto. Sila hizo que las legiones le juraran fidelidad y que no aceptaran la decisión de la asamblea. Sin embargo, en Roma, la situación estaba en manos de Mario, el cual hizo que le dotaran a él del poder proconsular para marchar contra Mitridates. Sila reunió a sus tropas en Nola y marchó hacia Roma con su ejército, algo que era la primera vez que se hacía. Una vez en Roma, Sila se encontró con una defensa provista de gladiadores y de otros romanos dirigida por Mario y Lucio Cornelio Cinna. Aún así, Sila consiguió entrar en Roma y Mario tuvo que huir del lugar dirigiéndose hacia África. Los últimos momentos de Mario fueron muy diferentes a los que debería tener una persona de su importancia. Huyó de Roma hacia Ostia, pero no pudo llegar a mar abierto por una tormenta, naufragando en la costa de Minturnas. Allí fue encontrado por unos jinetes y tuvo que ocultarse en el mar y tomar una embarcación que había allí. La edad y el cansancio hacían mella en Mario y tuvo que ser ayudado por unos esclavos a subir a la embarcación. Sin embargo, fue atrapado y llevado a Minturnas, donde consiguió salvar su vida gracias a que nadie quería ejecutarlo. Mario por fin pudo refugiarse en África, exiliándose a las ruinas de Cartago, donde vivió hacia el año 87 a.C. Durante ese año, Mario mantuvo contacto con Cinna, el cual no aceptaba mucho las decisiones de Sila, por lo que observó en él una forma de retornar a Roma. Mario pudo retornar y conseguir los apoyos que necesitaba de la población, aprovechando que Sila se hallaba en el Ponto combatiendo contra Mitridates. La resistencia que obtuvo en la ciudad fue reprimida de forma muy violenta. Mario, en sus últimos momentos, se volvió muy tiránico, hasta el punto de acabar con la vida de muchas personas. En el año 86 fue su último año de vida, año en el que fue nombrado cónsul por séptima vez, aunque su estado de salud no le permitió disfrutarlo como habría querido. Mario terminó su vida dándose a las fiestas nocturnas y a la violencia, únicas actividades que le permitían calmar su terror nocturno. En una ocasión, Mario se sintió muy cansado y se retiró a su estancia. Tras 7 días en la cama, falleció el 13 de enero del año 86 con 71 años y un largo y exitoso currículum que se vio empañado por sus ansias de poder. Cayo Mario tuvo una grandísima repercusión en el ámbito de la historia militar, pues fue con él y con sus reformas cuando comenzamos a percibir cómo se gesta un primer ejército profesional. Asimismo, el auge de Cayo Mario y su uso del ejército para promocionarse serán algo que con posterioridad acaben utilizando muchos de sus generales. En Mario están los orígenes del ejército que usaron César y otros generales, así como la base del posterior ejército imperial que llevó a la civilización romana a su máxima extensión. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado y suscríbanse para más contenido. Hasta la próxima.